Este martes 12 de enero. Unidad Profesional Interdisciplinaria de Energía y Movilidad. Instituto Politécnico Nacional. Presenta ingenieros Oscar Nieto y Fernanda Vargas. Mecánica de fluidos y termodinámica aplicada. Comenzamos. Mi nombre es Fernanda Vargas y abordaré 3 temas, los cuales serán calor, temperatura y termodinámica. La temperatura es una magnitud utilizada para la cantidad de calor o energía producida dentro de un cuerpo y se mide con un termómetro. Aplicada en la física, la temperatura se utiliza para medir la cantidad de energía cinética en algún sistema termodinámico. Este postulado dice que a mayor movimiento, mayor energía tendrá. Aplicado en nuestra vida cotidiana, podemos tener que al hacer ejercicio tenemos un mayor movimiento en nuestro cuerpo y por lo tanto la temperatura corporal aumentará. De igual manera podemos verlo aplicado en algún automóvil, siendo que mientras más lo utilizamos y más kilómetros recorre, el motor podría presentar algún tipo de calentamiento extra. Los cuerpos o más pueden tener un intercambio de energía térmica, y a este intercambio de energía se le conoce como calor. Este mismo puede producir trabajo, y la termodinámica es precisamente eso, el estudio entre el calor y el trabajo. Puede dividirse muy fácilmente entre la transferencia de calor, la conversión de energía y la capacidad de producir trabajo. Para poder comprender este tema tenemos 3 ejemplos en nuestra vida cotidiana que son muy sencillos de entender. Al momento de editar el video me di cuenta que olvidé uno de los ejemplos más sencillos para poder entender la transferencia energética y de calor. Esto sucede al hervir agua. Al momento de ponerlo al fuego notaremos un aumento de temperatura y calor. Esto a su vez intercambiará oxígeno al momento de evaporarse. Este es un ejemplo muy sencillo para entender cómo funciona la transferencia entre el agua y el ambiente. El primer ejemplo que tenemos es directamente el sol, ya que la transferencia de calor por sus rayos y su temperatura nos ayudan a tener la vida que conocemos ahora, pues sirve para alimentar a ciertos organismos por medio de la fotosíntesis. El sistema que tiene entre el sol y la tierra es un sistema termodinámico cerrado. El siguiente ejemplo es la combustión. La combustión es el más sencillo para poder entender la producción de energía y trabajo, sin embargo, esta tiene efectos contaminantes. Por último tenemos la transformación energética, que es la que hablaremos a continuación. Empezaremos hablando de la energía geotérmica. La energía geotérmica utiliza la diferencia de temperaturas que existe entre la superficie y las partes más profundas de la Tierra. Este tipo de energía funciona principalmente en zonas volcánicas, pues la temperatura es alta desde la superficie. A 1 kilómetro de profundidad podría haber incluso una diferencia de 20 grados centígrados. ¿Cómo funciona esta energía? Bien, el agua fluye naturalmente por debajo, entonces es transportada y se eleva. Durante este cambio de temperatura de más calor a menos calor, empieza a evaporarse una parte. Una vez que se separa, el vapor se utiliza y se transforma para eliminar todo rastro de humedad y este a su vez empuja la turbina que hace que se pueda generar energía. El agua restante vuelve a bajar para poder continuar con el proceso. Al bajar vuelve a aumentar de temperatura y el ciclo puede repetirse fácilmente. Una de las principales desventajas de esto es que modifica las áreas en las que se instala, solo puede funcionar en el área puesto que no es transportable este tipo de energía y no hay muchos países o áreas adecuadas para poder tener este diferencial térmico tan elevado. Nuevamente tuve un problema con el video, ya que al parecer no se grabó la parte en la que explico la energía maremotérmica. Bien, la energía maremotérmica o por gradiente de temperatura aprovecha la mecánica de fluidos y la termodinámica. Utiliza la diferencia de temperatura que existe entre la superficie del agua con la que se encuentra al fondo, ya que puede estar entre los 23 y 30 grados en la parte de la superficie y mientras nos bajamos podemos incluso encontrarla a 2 grados centígrados. Aprovecha esto para trabajar con ciertos químicos que tengan un punto de fusión similar al agua de la superficie. Lo explicaremos a continuación con el ejemplo del amoníaco. Empezaremos utilizando el amoníaco con el agua de la superficie, pues esta, al tener la temperatura elevada, será capaz de llevarlo a su punto de fusión. Al irse calentando el amoníaco desprenderá vapor mismo que utilizará para convertir en energía e impulsar una turbina.
Después, el amoníaco pasará por la temperatura del agua del fondo. Como es un diferencial bastante alto y hay menos calor en ella, este volverá a su estado líquido. Al volver a su estado líquido puede volver a utilizarse, haciendo que este sea un sistema completamente sustentable. No tiene ningún riesgo ya que el amoníaco en ningún momento entra en contacto con el agua. Puede seguir subsistiendo y en áreas correctas como son las costas puede ser utilizado sin ningún problema. Mi nombre es Oscar Nieto y en este video voy a hablar sobre la dinámica de fluidos. Para explicar el concepto de mecánica de fluidos, separaré el término en las dos partes que lo componen. Primero, mecánica, que es la rama de la física que habla sobre el estudio del equilibrio y movimiento de los cuerpos cuando se les aplica alguna fuerza. Y por el otro lado, los fluidos, que son sustancias cuyas moléculas presentan movilidad y se deforman de manera continua cuando se les aplica una tensión tangencial. De esta forma, podemos decir entonces que la mecánica de fluidos es la rama de la física que se encarga de estudiar el movimiento de los fluidos y la fuerza que provoca dicho movimiento. Particularmente, cuando hablemos de fluidos, nos estaremos refiriendo a gases o líquidos, pues estos son los estados de la materia en la cual las partículas presentan movimiento. En este video se dará un enfoque particular primero a las leyes de la termodinámica, que recapitulando lo anterior, esta analiza los efectos que producen cambios en magnitudes como temperatura y presión, por mencionar algunas, así como la circulación energética y cómo ésta es capaz de infundir movimiento. Como segundo objetivo está demostrar por medio de ejemplos la importancia de la dinámica de fluidos y cómo estos son aplicados en el sector energético. Para comenzar vamos a hablar sobre la ecuación de Bernoulli, que nos permite estudiar los fluidos que se mueven a través de tubos particularmente. Esta ecuación está basada en el principio de conservación de la energía, que menciona que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, y que en estas transformaciones la energía total permanece constante. Bernoulli relaciona la velocidad de un fluido con respecto a su presión y la energía de un flujo, que es proporcional al producto de la velocidad y la presión. En este caso, si la velocidad aumenta, la presión disminuye y viceversa. Una de las aplicaciones que tiene la dinámica de fluidos en la vida cotidiana la podemos ver en el movimiento del avión o el cómo es que el avión vuela. Para que esto ocurra, se dice que hay 4 fuerzas que son determinantes. La primera es la fuerza de empuje, que es generada por las turbinas del avión que hace que éste avance. Y la segunda es la fuerza de arrastre, que es la resistencia que tiene el aire al ser atravesado por el avión. La tercera fuerza es el peso y la cuarta fuerza es la de sustentación. Para ejemplificar la fuerza de sustentación, hicimos este experimento, que lo que sucede es que al soplar se aumenta la velocidad del aire por encima del papel, causando que haya menor presión por debajo y por consiguiente que el papel se eleve. De manera similar sucede con un avión. Si analizamos las alas, las partículas del aire que recorren la parte de arriba de las alas lo hacen con mayor velocidad que las partículas que las recorren por debajo. Recordando la ecuación de Bernoulli, relaciona la velocidad con la presión, siendo que en el punto donde la velocidad es mayor, la presión es menor. De esta forma, la fuerza de sustentación dice que como hay mayor velocidad en la parte de arriba de las alas, hay menor presión. Entonces la presión por debajo de las alas es mayor. Esto hace entonces que el avión sea sostenido por el aire y las 4 fuerzas al compensarse harán que el avión vuele. Por último se hablará de las aplicaciones de la dinámica de fluidos en el sector energético. Es primordial para nosotros buscar energías alternas o sustentables para reducir el impacto ambiental causado por el sector energético. Por ello, es pertinente dar un enfoque a nuestro campo, a los temas que vemos, para saber dónde podremos trabajarlos en la industria. Al pensar en un fluido, lo primero que nos viene a la mente es el agua. Conjuntar esto con la idea de energías sustentables nos lleva a pensar, por ejemplo, en una central hidroeléctrica, la cual aprovecha la fuerza del agua para generar electricidad. Existen 2 tipos de centrales hidroeléctricas. Una de ellas, la que se muestra en la imagen, es de embalse, que cuenta con una presa en el cauce del río, la cual acumula agua y forma este embalse. El agua va a pasar por una tubería y será conducida hasta la turbina hidráulica haciéndola girar.
En este proceso, la fuerza rotacional de la turbina transfiere la energía mecánica de la fuerza del agua a un alternador que se encarga de su transformación en energía eléctrica, y posteriormente, los transformadores elevan la tensión de la electricidad para ser transportada por una red eléctrica y al final de dicha red, otros transformadores se encargan de bajar la tensión para disposición final. Ahora bien, ¿cómo se relaciona este proceso con la mecánica de fluidos y lo expuesto en el video? Si planteamos una situación donde se requiere obtener la mayor cantidad de energía eléctrica por medio de un generador hidroeléctrico, sabiendo que la generación de la energía dependerá de la velocidad con la que el agua fluya para poder mover las turbinas, ya que entre más rápido sea su movimiento, mayor energía se producirá. La ecuación de Bernoulli, como mencionamos previamente, relaciona la velocidad con la presión, siendo así que donde hay menor presión, hay entonces mayor velocidad. Podemos decir de esta forma que es conveniente que el caudal vaya de un punto de mayor presión, que sería la presa, cayendo por un conducto donde haya menor presión para que entonces aumente su velocidad y por tanto su energía cinética. Siguiendo la primera ley de la termodinámica, la energía solo será transformada y se mantendrá constante a lo largo de todo el sistema. Y encontramos ahora la termodinámica y las leyes que rigen su movimiento y la mecánica de fluidos en un sistema hidráulico para producir energías limpias.